días, gracias por estar al pendiente de tu tiempo con Dios. Nos es un gusto y un placer poder saludarte. Iglesia Cristiana Visión Nueva Culiacán y La Palma te bendicen. Estamos estudiando el libro de Ezequiel, capítulo 22 del 17 al 31 y el título es Se busca un intercesor. En los versículos de este devocional vamos a ver la gravedad espiritual de Israel. Esto en el tiempo del profeta Ezequiel. La maldad, la idolatría, la injusticia, la corrupción era un estilo de vida para el pueblo de Dios. Israel pasó a ser del tesoro especial de Dios, ahora queda reducido ante los ojos de Dios como una escoria. ¿Qué es escoria? Escoria es un residuo o desecho. Cuando los metales preciosos se purifican mediante la fundición, la temperatura intensa hace que la escoria se separe del mineral y suba a la superficie donde puede ser extraída, dejando así el metal puro. En la Biblia, la escoria simboliza la impureza. Y cuando lo escuchamos en este pasaje, la palabra escoria se refiere a la impureza de Israel. Israel está tan contaminado que Dios determina ejecutar su juicio comparado a un horno ardiente. De los versículos 18 al 22 vamos a ver el proceso purificador de Dios para su pueblo. Y el versículo 18 dice así: Ezequiel, hijo de hombre, la casa de Israel fíjese bien lo que dice, se me ha convertido en escoria. Ellos son bronce, estaño, hierro y plomo en medio del horno, y en escoria de plata se han convertido. Las palabras que Dios utiliza es que Él va a reunirlos, va a encender su fuego, va a soplar sobre ellos para sacar las impurezas a través del horno del juicio. Esto tiene que ver con el proceso de purificación que incluye disciplina, pruebas, tribulación y dolor. Para Israel todo estaba bien. Israel se estaba acostumbrando a oír conjuros de sus profetas. Todos los mensajes de esos profetas contradecían el mensaje de Ezequiel, como el de Jeremías, Isaías, que eran contemporáneos. Sus mensajes eran de prosperidad. De muy pronto ustedes regresarán a su tierra, todo les va a ir bien. Así que el mensaje de arrepiéntanse no estaba en la lista de los profetas que hablaban bonito al oído de Israel. Jeremías 9:7 dice: Por tanto, así dicho Jehová de los ejércitos, he aquí que yo los voy a refinar y los voy a probar, porque ¿qué más he de hacer por la hija de mi pueblo? Isaías, otro contemporáneo, en el capítulo 48, versículo 10 dice: He aquí te he purificado, y no como a plata, te he escogido en horno de aflicción. Si se fija, aquí Dios habla de fuego, habla de prueba, para poder purificar y hacer todo nuevo. Y aquí nos detenemos un poco para reflexionar. Preguntémonos si hay escoria en nuestras vidas, por la cual tengamos que ser procesados para ser transformados. Lo primero que tenemos que hacer es reconocer nuestro pecado, esos pecados ocultos, esas actitudes, esos pensamientos y palabras que hablan de la escoria que hay en nuestras vidas. El apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 7 versículo 1 dice: Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor a Dios. Este es un llamado a la purificación, al arrepentimiento, a alejarnos de todo aquello que nos separa de Dios, pero también de las promesas que Dios tiene para nosotros. No minimicemos el pecado, porque el pecado no tendrá consideración de nosotros. Se dice que el que refina metales como el oro y la plata repite el proceso de refinamiento una y otra vez hasta que el metal queda puro. Muchas veces sentiremos que el calor de la prueba es tan intensa que no podremos soportar. Pero ¿qué dijo el apóstol Santiago? Bienaventurados los que soportan, los que resisten, porque ellos recibirán una corona. ¿Y cuántas veces necesita el Señor repetir en nosotros esos procesos de purificación? Quizás limpia los pensamientos, pero todavía quedan actitudes. O el Señor quiere limpiar nuestro corazón, pero nuestra boca habla lo que realmente hay dentro de nuestro corazón. Así que el paquete de purificación es completo en el Señor. O nos limpia o nos quedamos como estamos. Que no se nos olvide y tengamos en mente esto: el juicio no es el fin, sino el nuevo comienzo de nuestra transformación. Dios
no ha dejado de luchar por su pueblo. Él no quebranta su pacto, pero era necesario que su pueblo pasara por el fuego purificador. Dios quería detener el juicio a través del arrepentimiento y entonces dice que Él busca a uno, a solo uno que se pare en la brecha, que haga vallado, que clame a Él para que la tierra no fuera destruida, pero dice tristemente que no lo halló. Y volvamos un poco al pasaje. Nos habla que los guías espirituales, como los sacerdotes, los reyes, los profetas, deberían de proteger al pueblo. ¿Pero qué hicieron? Dice que lo devoraron como león rugiente. Los que debían enseñar la ley, la palabra, la quebrantaban, violaban los principios y estatutos, contaminaban el templo. Los profetas profetizaban mentira y vanidad. Pero ni el pueblo se quedó atrás. Ellos hacían violencia, robaban al prójimo, oprimían al pobre. Eso lo podemos ver en los versículos 25 y 29. Me dolería tener que decir que muchas de esas cosas todavía se hacen hoy en día. Y estamos hablando del pueblo de Dios, desde los líderes, aún los profetas, aquellos que consideramos deberían de enseñar, aplicar la palabra, pues quebrantan los mandamientos del Señor. Y si en aquel tiempo no escaparon del juicio, pues el Señor es justo, tampoco permitirá que esto suceda hoy en nuestros días. Dice que todos eran reos de juicio. Dios tenía que limpiar y sacar la escoria. Y dice que Él busca a uno para que clamara e intercediera, pero no lo halló. No hubo respuesta, no hubo quien levantara la mano y dijera: Señor, heme aquí, yo estoy dispuesto a pararme en la brecha. Yo oraré para hacer un vallado de protección. Yo estoy dispuesto a clamar para que detengas el juicio. Pero dice la palabra que no lo halló. Y solo como referencia, en la antigüedad, cuando se peleaban batallas, el enemigo hacía brechas o aberturas alrededor de los muros y entonces regresaban para revisar si la brecha aún estaba abierta o se había reparado. Cuando la brecha no se reparaba, entonces se ponía un guardia para proteger esa entrada. Había guardia de día y de noche. Ese soldado ponía en peligro su vida, pero era un acto de valentía, era un acto muy valorado. El enemigo de nuestras vidas está en constante guerra con el pueblo de Dios. Él buscará brechas, aberturas en nuestra vida y cuando estas no se reparan, el enemigo viene con todo. Por eso es importante que nos levantemos como intercesores para salvaguardar y proteger. Que nos levantemos en oración clamando que Dios detenga su ira y aplique su misericordia. Dice que Dios buscó un intercesor. ¿Qué tan dispuestos estamos nosotros para ser uno de ellos? Un intercesor que se mantiene de pie, un intercesor que no se duerme, un intercesor que no se mueve de su lugar, un intercesor que no guarda silencio cuando hay peligro, un intercesor que advierte, que denuncia el pecado, que llama al arrepentimiento, un intercesor que se pone en la brecha y hace vallado de protección. Dios nos está llamando a ser luz y ser sal en un mundo que cada vez se aleja de Dios. Que seamos esas personas que Dios anda buscando, que levanta las manos para orar por aquellos que van como reos del juicio divino, para que ellos se arrepientan y vuelvan a Dios. Oramos a Dios y le decimos: Dios, gracias por enseñarme que tu ira y tus juicios provienen de tu amor por tu pueblo amado. Quita todo pecado de mi corazón y ayúdame a andar como es digno del Evangelio. Deseo ser la persona que tú buscas, que alza las manos para orar y para interceder por aquellos que aún están en pecado y que no se acercan a ti. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias por escucharnos. Nos vemos el día de mañana y recuerda que no hay mejor tiempo que tu tiempo con Dios. Dios te bendiga.